Bueno, entonces con esto ya damos comienzo a la nueva clase, que sería la clase número 3. Y bueno, ya como venimos charlando en toda esta unidad, hay un micrófono abierto, si alguien lo puede apagar, por favor. Eh, Ahí está, muchas gracias. Em, Como venimos viendo ya en esta unidad número 1, que estamos trabajando en esta rama, ¿no? Que es la estadística, que tiene que ver con, en líneas generales, con la manipulación o el trabajo con la información, ¿sí? Mejor dicho. Entonces, ¿se acuerdan que la primera clase nosotros vimos, bueno, algunas herramientas de cómo poder trabajar con esa información, que calculamos porcentajes, calculamos tasas, variación porcentual? eh, y después, la clase pasada, estuvimos viendo cómo ordenar esa información, que bueno, estuvimos centrados un poco en lo que son los gráficos de barras, eh, en los gráficos circulares y también, bueno, ya desde la primera clase ya estuvimos viendo las tablas, que también es una manera de ordenar la información. Y ahora en esta nueva clase, bueno, que ya es como un punto de inflexión dentro de la materia, porque ya la cosa se vuelve un poquito más compleja porque hay que hacer algunos cálculos que, si bien no son complejos, bueno, requieren una atención, porque por ahí el mínimo error nos puede llevar a resultados que uno no está esperando. Eh, y, y esas nuevas herramientas que nosotros vamos a ver, estamos, vamos a ver esta semana, digamos, serían estas que yo les estoy marcando acá, que son las medidas de tendencia central y de dispersión, ¿sí? Este es el tema de esta semana. Algunas de ellas ustedes ya las conocen. Dentro de las medidas de tendencia central, ¿sí? Que fíjense también eh, las palabras, ¿no? Que se usan para las definiciones y para las herramientas que nosotros vamos a ir implementando. Entonces, lo que tenemos acá son medidas que son de tendencia central, me está diciendo, ¿no? O sea, lo que de alguna forma me está diciendo es que yo tengo un conjunto de datos. Sí, a mí me dan, por ejemplo, una tabla re grande con un montón de datos. La pregunta de esto es, ¿podemos resumir nosotros esa cantidad de datos en uno solo? ¿Sí? En un valor central. Esa es un poco la idea de estas medidas de tendencia central. El más conocido de ellos seguramente sea la media aritmética o el promedio, ¿sí? Simbolizado acá con una X con una rayita arriba, ¿sí? ¿Alguno sabe cómo calcular el promedio de algo? ¿Cómo hago para calcular el promedio? Supongamos que, no sé, nosotros al fin de la curva... Sí, diga. Exactamente, exactamente. Entonces, el promedio, ¿sí? O la media aritmética va a ser la suma de los datos que tenga, ¿sí? Llamemos x1 más x2 más x3 más, bueno, llamemos un xn, de ese n, bueno, puede ser cualquier número, dividido justamente por el total de esos datos. ¿Está bien? Por ejemplo, supongamos que eh, nosotros queremos, no sé, calcular el promedio de tres notas, ¿no? Supongamos que en un examen nosotros nos sacamos un 8, en otra nos sacamos un 5 y en otra nos sacamos un 10, por ejemplo. ¿Sí? Y nosotros queremos calcular el promedio de todas esas. Entonces, el 8, ¿sí? Sería lo que yo estoy poniendo ahí en la formulita de arriba, de forma general y un poco abstracta tal vez, sería ese valor del dato número uno, ¿sí? Ese dato número uno yo lo llamo x1. Este sería mi dato número 2 y este sería mi dato número 3, ¿sí? Entonces digo, bueno, vamos a calcular el promedio.
promedio que yo tengo de todos esos es, bueno, 8 más 5 más 10. ¿Cuánto me da eso? Dividido, claro, la cantidad que son 3 en este caso. Entonces sumo arriba, tengo 15 más 8, 23 serían, dividido 3. Ustedes vayan siguiéndome con la cuenta por si yo cometo algún error. Y eso me da 7,6 periódicos. ¿Les dio eso? Bueno, perfecto. Es fundamental que acá prendan el micrófono y pregunten o contesten, porque como yo no puedo ver las caras, ahora ustedes corren con ventaja. Yo me doy cuenta cuando ustedes no están entendiendo cuando los veo cara a cara, pero ahora no. Entonces depende de ustedes. ¿Vamos? Entonces, bueno, en ese sentido, la media aritmética o el promedio, bueno, ustedes ya lo saben calcular y no es tan complicado de calcularlo. Simplemente sumar todos los datos, ¿sí? Y dividirlos por la cantidad de datos. Esta expresión que yo puse acá arriba de forma genérica, la pueden llegar a encontrar escrita de la siguiente forma, con un símbolo que parece una M invertida, que es la letra sigma mayúscula en el alfabeto griego, que significa sumatoria. ¿Sí? Cuando ustedes vean ese símbolo, es porque algo se está sumando, ¿sí? Sumatoria. Esa sumatoria va a ser ¿de qué cosa? Y de todos mis datos, que yo los voy a llamar x sub i, y acá abajo en el signo de la sumatoria le voy a decir, ese i que yo tengo, ese subíndice, va a ir desde i igual 1 y arriba le pongo hasta el valor donde va a ir, hasta n, ¿sí? Dividido el número n, ¿sí? Que es la cantidad total de datos. N es igual a la cantidad total de datos. A los matemáticos, bueno, les gusta mucho simplificar un poco las ecuaciones. Debe tener un semejante choclo, como yo puse acá al principio, bueno, buscan algún símbolo, alguna cosa para tratar de reducir eso, ¿sí? Como darle un poco más de elegancia tal vez a la matemática, a la notación y que sea un poco más simple tal vez de escribir, que no sea tan larga. Nos vamos a encontrar después con ese símbolo un poquito más adelante, pero ¿se entiende la idea de ese símbolo? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? ¿Qué significa? Es como comprimir la ecuación que tengo a la izquierda. Perfecto. Bien, sigamos entonces. La mediana. Profe, Diga. yo quería consultar por el primer ejercicio que usted hizo, que si puede subir la pantalla que quedó un X1 sobre N. Eso sería, o sea, la suma dividido por el número que tenemos arriba, ¿verdad? No sé si lo entendí bien. Em, ¿Dónde estás vos? ¿Acá en esta ecuación? A ver, no veo el mouse o la flechita. ¿Acá? Sí, ahí, ¿En esta ecuación que yo puse acá? sí. Bien. Lo que yo tengo no es x1, no es x sub 1, sino acá en la fórmula aparece x sub i. ¿Está bien? Ah, Y lo que estoy, X sub. claro, es una i, exactamente. Y en el símbolo de sumatoria, en esa e o en esa m invertida, yo ahí le estoy diciendo, fíjate que abajo le estoy diciendo, la i va desde i igual a 1, ¿sí? Hasta i igual a n, que es lo que pongo acá arriba. Ah, ¿Está bien? Entonces yo cuando despliego, digamos, este símbolo, ¿sí? Obtengo justamente lo que tengo acá a la izquierda, que es esto, ¿sí? Primero que digo, bueno, cuando i vale 1, ¿qué tengo? Y tengo x1 dividido n, más, cuando i vale 2, ¿qué tengo? X2 dividido n, más, cuando i vale 3,
tengo I3 dividido n. Ok, Y así ahora sí. sumando hasta que llego a n, que en nuestro caso, en el ejemplo este que estoy dando acá, muy simple, en el ejemplo de las notas, nuestro n vale 3. Ahora sí. Entonces esa sumatoria iría, sería la sumatoria desde i igual a 1 hasta 3 de x sub i sobre n. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Bueno, perfecto. Vamos con la mediana. ¿Alguien sabe qué es la mediana? ¿Estuvo leyendo qué es la mediana? ¿Me puede dar una mano con esto? Que yo por ahí me olvido de las cosas y no me acuerdo bien. Las medianas son los signos como que quedan en el medio. Por ejemplo, si hay dos, tres, dos, cuatro, un solo uno, esa sería la media. ¿La media o la mediana? Es la mediana. ¿Cómo sería eso? Por ejemplo, supongamos en el ejemplo este que nosotros tenemos ahí atrás, en el de las notas, que tenemos un 8, un 5 y un 10. ¿Cuál sería la mediana en ese ejemplo? El 5, el 8. ¡Ja! ¿Y ahora? Uy, qué lío que tenemos. ¿Alguien más que En opine? realidad creo que no se ordenaría de menor a mayor. Exacto, Según exactamente. lo que dice la topografía. Tal cual, tal cual. Acá la mediana, ¿sí? Divide a la muestra, en dos partes iguales. Para ello, hay que ordenar los valores de la muestra, ¿sí? De mayor a menor o de menor a mayor. Eso es indistinto. ¿Está bien? Entonces fijemos en el ejemplo que nosotros tenemos ahí. Bueno, nuestra muestra consta de tres datos, x1, x2, x3, que valen 5, perdón, 8, 5 y 10 respectivamente. Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué me dice la mediana? Yo antes de calcular la mediana, lo primero que tengo que hacer es ordenar esa información. ¿Cómo la ordeno? Bueno, vamos a ordenarla de mayor de menor a mayor, si quieren. Entonces digo, bueno, tengo el 5, tengo el 8 y tengo el 10. ¿Sí? El valorcito que me queda exactamente a la mitad, ese es el valor de la mediana, que me divide a la muestra en dos partes iguales. ¿Sí? Fíjense que este valor queda ubicado exactamente a la mitad y me divide a la muestra en dos partecitas iguales. ¿Sí? En este ejemplo es muy simple de ver porque, bueno, tenemos tres datos. Ahora, es el valor como que queda es el valor que queda en el centro una vez que ordenamos esos datos. Ahora, si lo ordenamos al revés, fíjense que el resultado es el mismo, porque si ordenamos de mayor a menor, ¿qué tengo? 10, 8, 5. Vuelve a quedarme el 8 justo en el centro de la muestra, dividiéndome en dos partes iguales. ¿Sí? Ahora, esto es fácil de ver que la mediana me quede exactamente a la mitad cuando yo tengo una muestra que tiene un número impar de datos. ¿Sí? En este caso nosotros tenemos tres datos. Si tuviésemos 5, bueno, tendríamos un dato acá y un dato acá, otro dato acá y otro dato acá, y el 8 siempre me queda en el medio. ¿Sí? Ahora, la pregunta acá es, ¿qué sucede cuando tengo un número impar de datos? Perdón, par. Cuando tengo un número par de datos. ¿Sí? Se toman los dos números del medio y de cada lado tiene que quedar la misma cantidad. Claro, exactamente. Supongamos que Los acá... dos del medio se suman y se dividen, ¿no? Sí, sí, muy bien. Pero qué bárbaro. Cómo me gusta esta clase. Entonces, supongamos acá que tenemos una nota más. ¿Sí? Supongamos que tenemos un valor más, un x4, llamémosle, que nos da 7.
¿Sí? Entonces ahora tenemos, en nuestra muestra tenemos un número par de datos. ¿Sí? Vamos a tener el 8, el 5, el 10 y el 7. Bueno, vamos a calcular la mediana de este número. Supongamos que no sé, que nos dan una fecha de un recuperatorio y nos sacamos esa nota. Entonces tenemos 4 notas para analizar. Entonces, bueno, hacemos lo mismo que hicimos antes. Para calcular la mediana vamos a ordenar primero esos datos. Entonces vamos a tener el 5, vamos a tener 7, vamos a tener 8 y vamos a tener 10. Ahora, ¿qué pasa acá? Claro, no hay un número que me divida la muestra en dos partes, porque por un lado tengo el 7, pero de un lado del 7 tengo un numerito y del otro lado del 7 tengo 2. O sea, el 7 no me divide a la muestra en dos partes iguales. Por otro lado, tengo el 8, que le pasa lo mismo. No me divide a la muestra en dos partes iguales, porque me quedan dos numeritos de este lado y me queda un numerito de este lado. Pareciera ser que hay un numerito que está acá, entre el 7 y el 8, que sí es el que me divide a la muestra en dos partes iguales. Fíjense que de un lado de esa línea y del otro lado de esa línea queda la muestra dividida en dos valores de un lado y dos valores del otro. ¿Y cómo hago yo para encontrar el valor medio entre dos números? De alguna forma lo que hago es calcular el promedio entre esos dos números, que ahí ya un poco lo dijeron, que es sumar los numeritos en cuestión, el 7 y el 8 en este caso, y dividirlo por 2. Entonces eso me termina dando 7,5. Ese 7,5 en este caso sería la mediana. ¿Está bien? Cuando nosotros entonces tenemos un número par de datos, lo que tenemos que hacer es agarrar los dos numeritos que están en el centro, sumarlos y dividirlos por 2. Y eso me va a dar el valor de la mediana. Fíjense un detalle, que si nosotros tenemos un número de datos que es impar, como en el primer caso, como estamos analizando acá, el valor de la mediana coincide con uno de esos datos que yo ya tengo. ¿Sí? El 8 ya era un dato que yo tenía. Ahora, si la muestra tiene un número par de datos, el número que representa la mediana no pertenece a la muestra. ¿Sí? Fíjense que este 7,5 no pertenece a la muestra. Lo que yo tengo es un 5, un 7, un 8 y un 10. ¿Está bien? ¿Se entiende cómo es la idea en este caso? Bien. Si por ahí alguien escribe en el chat, me avisa, ¿eh? Ahí Facundo preguntaba si grababa la clase. Sí, está siendo grabada. Yo no sé cómo va a salir, pero tengo la intención. Bien, perfecto. Entonces la mediana tiene esa particularidad. Es un número que me divide a la muestra en dos partes iguales. Dos partes iguales, acá sería iguales. Pero sí o Profe, sí, si los datos se repiten, se ponen ahí. sí, se ponen ahí. Exactamente. Supongamos, si quieren ahora, sigamos ampliando la muestra. Supongamos que tengo otro valorcito acá. Un x5 que es igual a 8. ¿Sí? Entonces ordeno mi muestra. Digo 5, 7, 8, 8 y 10. Si la ordeno de mayor a menor, me queda 10, 8, 8, 7, 5. El valor que me queda en el centro es el 8. Así que sí, respondiendo a la pregunta de la compañera, si yo tengo datos que se me repiten, los tengo que poner también ahí cuando yo ordeno los datos. ¿Sí? Es fundamental porque si yo saco un dato, no estoy contemplando el número total de datos que tengo, que sería 5 en este caso. Si yo saco un 8, que es el que se me repite, si yo lo saco, es como si estuviese trabajando con 4 datos en vez de con 5. ¿Está bien?
Así que aunque se repitan los datos, no importa, los usamos igual. Y esto me viene al pelo para hablar del último, de la última medida de tendencia central, que es la moda. Que fíjense que ya la palabra moda ya nos está diciendo un montón de cosas. ¿Qué significa que algo esté de moda? Lo que más se repite, ahí sí sería, ¿no? Claro, exactamente. Es el valor o valores que más se repite. Repite. ¿Está bien? La moda se simboliza con la palabra mo y la mediana se simboliza con la palabra me. Entonces la moda en nuestro caso, evidentemente, sería el 8, ¿sí? Que es el valor que más se está repitiendo. Ahora la pregunta es, a ver, espérenme un minutito. Bien, ya volví. La pregunta es, en una muestra, en un conjunto de datos, de valores, ¿puedo tener más de una moda? ¿O puedo no tener moda? Sí. Bien, tal cual. Por ejemplo, fíjense, vamos un poquito más arriba. En el ejemplo que nosotros dimos al principio, en este que está acá, ¿sí? Nosotros teníamos tres datos, el 5, el 8 y el 10. En ese caso, ¿tenemos moda nosotros? No, tal cual, ahí no tenemos ningún valor que se repita. Lo mismo nos pasaba cuando agregábamos un valor más. Acá. Agregamos el 7, bueno, el 7 no estaba, o sea que seguimos sin tener un valor que se repita, o sea que seguimos sin moda. Ahora sí nos encontramos con un valor que es la moda, porque le agregamos un valor que es igual al que ya teníamos. Y supongamos, si quieren, que tenemos otro dato, un dato 6, que vale 7. Entonces, en este caso, lo que nosotros tenemos son dos modas, ¿sí? La moda sería tanto el 7 como el 8. ¿Está bien? Y supongamos, Pero sí, sí, diga, el 10 no contaría como moda, o no, porque se repite solamente una vez, claro, horizontalmente. claro, digamos, el 10 no se repite, o sea, aparece una sola vez. Nosotros para la moda tenemos que ver cuáles son los valores que más se están repitiendo. Ok, ¿Está bien? Ahora, en este caso, nosotros, fíjate, tenemos el 5, tenemos el 7, tenemos el 7, tenemos el 8 y el 10. Encontramos que la moda, hay dos valores que se repiten dos veces, el 7 y el 8. Entonces ahí decimos, bueno, esta muestra tiene dos modas, es bimodal. Una es el 7, otra es el 8. Ahora supongamos que agregamos otro valor más, un x sub 8, ¿sí? Un octavo dato. No, perdón, un séptimo dato. Ya me estaba yendo. Y supongamos que ese dato número 7 vale 7 también. Entonces ahí, ¿qué pasa con la moda? Claro, solo sería el 7, ¿sí? Ahora tengo el 5, tengo el 7. El 7, el 7, el 8 y el 10. Aunque el 8 acá se repita dos veces, el 7 se repite más veces,
¿sí? Entonces puede aparecer que haya un valor que se me repita 2 veces, pero siempre tenemos que contemplar el que más se repite. ¿Está bien? O sea, en este caso la moda sería el 7 solamente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Bueno, muy bien. Esos serían entonces los valores de tendencia central. ¿Sí? Que como dijimos al principio es, bueno, de un conjunto de datos que tengo. Imagínense que nosotros estamos trabajando acá con ejemplos que tienen muy pocos datos. ¿Sí? Pero a veces cuando uno, bueno, se reciba o depende de lo que se reciba, puede llegar a estar manipulando un número muy grande de datos, cientos o miles de datos, dependiendo qué es lo que estemos estudiando. Eh, Acuérdense, como vimos la clase pasada, ¿se acuerdan de la muestra? Cuando hablábamos de la muestra. Bueno, las muestras cuanto más grandes son, cuanto más datos tenemos, más representativas van a ser de la población que nosotros querramos estudiar. Entonces, cuanto más datos tengo yo, más preciso va a ser el estudio. ¿Está bien? Entonces, lo que nos vienen a traer eh, estas medidas de tendencia central es decir, bueno, yo todos esos datos que tengo, ¿no? Esos cientos o miles de datos que tengo, lo que me ofrecen estas herramientas es reducir todo ese conjunto a un valor. ¿Está bien? Por eso es un valor de tendencia central. Entonces tenemos esos tres valores. Tenemos que de un conjunto de datos, tenemos que lo podemos caracterizar con el promedio, lo podemos caracterizar con la moda o lo podemos caracterizar con la mediana. ¿Sí? Ahora, hay una pregunta acá que nosotros nos podemos hacer. ¿Sí? Que es representativo de la muestra el valor de la medida de tendencia central. ¿Sí? Es decir, de un conjunto de datos que nosotros tenemos, ese promedio que obtenemos, ¿cómo representa la muestra? ¿Lo representa más o menos bien? ¿Lo representa más o menos mal? ¿Sí? Esa es una pregunta que nos va a llevar a después trabajar con las otras herramientas, pero para ello vamos a ver acá un ejemplo. Fíjense en esto que nosotros tenemos acá. Esto está en el aula virtual, está en el campus, es una aplicación de GeoGebra que ahora, bueno, yo la tengo como ahí congelada, pero lo que ustedes pueden hacer es estos puntitos rojos que ven acá, que son los datos que me aparecen en esta columna, ¿sí? Ustedes los cliquean y los pueden mover y acá les va marcando, una vez que le dan clic ahí a mostrar medidas de tendencia central, les va mostrando cómo es la media aritmética, cómo es la mediana y cómo es la moda. ¿Sí? O sea, agarran, se paran sobre esos puntitos rojos y los van moviendo y van viendo cómo esos valores de tendencia central van variando, digamos. ¿Está bien? Entonces fíjense acá una cosa, cómo es esto. Yo acá estuve jugando un poco ayer y lo que tenemos acá es un grupo, ¿sí? Un conjunto de datos que representan las edades en años de un conjunto de personas. ¿Sí? Fíjense que nosotros tenemos acá personas que desde 17 años hasta el máximo que es 41. ¿Está bien? Entonces, representados todos esos datos en una recta numérica, nos quedarían ordenados acá como me estamos mostrando en la pantalla. Entonces, fíjense, la media aritmética, o el promedio, en este caso, me da 29 años.
¿sí? Simplemente lo que hacemos es sumar cada uno de estos datos y dividirlos por la cantidad total, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Sí? Sumo todos esos valores, los divido por 11 y me da 29. La mediana, bueno, ordenamos de menor a mayor o viceversa, obtenemos el valor que está en el centro y eso me da 36 años, en este caso. Y la moda, bueno, el valor que pareciera ser que más se está repitiendo, que es de 18. ¿Sí? Ahora fíjense una cosa. Fíjense que los valores de tendencia central están bastante alejados entre sí. Eso lo pueden apreciar. Fíjense dónde está el promedio, acá en 29. La mediana, acá, en 36. Y la moda, acá, en 18. ¿Sí? Ya esto nos advierte un poco de que las medidas de tendencia central yo no sé si están representando lo mejor posible a la muestra de datos que yo tengo. ¿Sí? Veámoslo, por ejemplo, con cualquiera de los tres. Por ejemplo, si yo mi resumen de, de estos datos lo caracterizo con la moda, ¿sí? Que me da 18 años, ¿podemos decir que es representativa de la muestra ese valor de 18? ¿Podemos decir que la mayoría de los valores que nosotros tenemos están alrededor de 18? No, No, tal cual, para nada, eso lo estamos viendo ahí directamente. Lo mismo pasa con las otras. La media aritmética me da, o el promedio me da 29, y fíjense que no hay ningún dato que me dé 29, ¿sí? No hay nadie de 29. Entonces, de nuevo, digo, bueno, yo tengo ese conjunto de ahí de personas con esas edades. Calculo, me da, bueno, 29 años. Bueno, en promedio tienen 29 años, pero después vamos a indagar un poco cómo es la muestra y resulta que no hay ninguna persona de 29 años. Y con la mediana pasa lo mismo. Fíjense que la mediana me queda en el otro extremo. Me queda acá, en 36. También. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de cosas, decimos que, bueno, o este tipo, digamos, de muestra, eh, dudamos bastante de que las medidas de tendencia central sean representativas de la muestra. ¿Está bien? ¿Se entiende cómo es la idea? sí, profe. O sea, para que sea representativa tendrías que anotar la búsqueda entre determinados años, por ejemplo, por decir algo. Sí, No sé, decir de 18 a 25 años, censo las personas de ahí, digamos, como para que claro. más o menos Ex- ser. exacto, exacto, va un poquito por ahí. Fíjense en el segundo ejemplo que yo voy a poner ahora. Nosotros tenemos que, en este ejemplo que estamos viendo, el promedio es 29 años. Ahora voy a poner otro ejemplo donde el promedio también es 29 años. ¿Sí? Tenemos el mismo promedio acá, 29 años. Pero ¿cómo son los datos? ¿Sí? Fíjense, Más cercano. claro, exactamente. Ya los datos no me quedaban en dos regiones como me quedaban en el anterior, que tenía un conjunto de datos acá en la izquierda y un conjunto de datos acá en la derecha. ¿Sí? Es como que los datos están más juntitos en este caso. Y fíjense que acá tanto la media aritmética o el promedio coincide con la mediana en este caso. Moda, bueno, no tengo moda en este caso. En este caso no hay moda. No nos brinda nada porque no nos dice nada. Pero ya que haya dos valores de medida de tendencia central que estén cercanos entre sí, por lo menos me deja un poco más tranquilo que los valores de la muestra anterior. Digo, bueno, esto puede ser que sea más representativo como valor único de la muestra que el que teníamos en el ejemplo anterior. ¿Está bien? Entonces, las medidas de tendencia central, cuanto más cerca estén entre sí, bueno, un poco de confianza, un poco más de confianza me inspiran, aunque no son como el veredicto final para determinar si realmente son representativas. Pero acá gráficamente lo que estamos viendo, y como veían ustedes recién, es que claro, la muestra, los valores de la muestra están como más acotados en valores de edad, están como más cerquita del promedio. ¿Sí? Si nosotros tuviésemos que elegir, bueno, ¿cuál de las medidas, cuál de los promedios de estas dos muestras que nosotros estamos analizando es más representativo?
Y bueno, obviamente nos vamos a quedar con este. Lo estamos viendo acá. ¿Sí? Pero bueno, de todas formas, las medidas de tendencia central no son herramientas contundentes para determinar si son representativas o no. Para ello vienen las medidas de dispersión. Medidas de dispersión. ¿Sí? Dentro de las medidas de dispersión nosotros vamos a tener, por un lado, el rango. Por otro lado vamos a tener el desvío estándar. Estándar. Y el coeficiente de variación. ¿Sí? Son esas tres medidas. El desvío estándar se suele simbolizar con una letra S a veces, o lo pueden llegar a encontrar con una letra sigma minúscula, que es como una O. O sea, esa letra es una letra griega, pero es como una O que le pegaron un martillazo en la cabeza. Tiene ahí como chata la cabeza. ¿Sí? Y el coeficiente de variación, bueno, simplemente como CB. Fin, se lo tiene. No hubo demasiada creatividad ahí para ponerle eh, un símbolo al coeficiente de variación. Entonces, con estas tres medidas, nosotros vamos a saber si el valor de medidas de tendencia central, en particular el promedio, es representativo de la muestra. ¿Está bien? Entonces, para ello, la primera medida de dispersión, si quieres, es el rango. ¿Está bien? ¿Qué es el rango? Seguramente ya lo leyeron, ya saben lo que es el rango. Es la resta del menor a mayor. Claro, exactamente. ¿Sí? De la muestra que yo tengo, agarro el número más alto y le resto el número más bajo. ¿Sí? La resta. No sé qué puse ahí. Lo que hacíamos con la variación térmica, digamos, algo así. Sí, señor. Exactamente. Resta del mayor valor con el menor valor. ¿Sí? Entonces fíjense, en el ejemplito este que nosotros tenemos acá, el rango en esta muestra, ¿cuál sería? ¿Cuál es el valor más alto? Acá, 41. El 41. ¿Y el valor más chiquito? Claro, el 16. Exactamente. ¿Sí? Entonces, 41 menos 16 nos da 25. ¿Está bien? Ese sería el rango de la muestra de este ejemplo. ¿Y el rango de esta otra cuál sería? ¿El más grande cuál es? Claro. 34. Y el más chiquito es el 24. Perfecto. Entonces acá el rango es de 10. ¿Sí? Lo que me está diciendo el rango es, bueno, entre qué valores está acotada la muestra. ¿Sí? O sea, cuál sería la máxima separación posible entre dos datos. Acá la máxima separación posible entre dos datos, que son justamente los extremos, es de 10 años, ¿sí? Porque acá estamos trabajando con edades que están medidas en años. Y en mi otro ejemplo, la separación máxima es de 25 años. ¿Sí? Bien. Entonces el rango lo determinamos de esa manera, no hay ningún conflicto con ello.
Ahora, el desvío estándar. Esto que está simbolizado con la letra S. ¿Sí? ¿Cómo lo podrían definir? ¿Qué se les ocurre? Esto también, fíjense que también se conoce directamente como dispersión. ¿Sí? La palabra dispersión, ¿qué les dice? ¿Qué les está diciendo? Algo que se dispersa. Algo que se dispersa y qué más, no escuché al otro compañero. A partir de dónde cambia el valor de la muestra. 18 hasta los 30 y pico todavía datos, No sé si es tan preciso verlo de esa forma, pero por ahí lo podemos llegar a interpretar. Eh, Puede ser qué tan cerca está el dato del promedio. claro, exactamente, exactamente. Muy buena definición esa. ¿Qué tan cerca están los datos del promedio? ¿Sí? Acuérdense que el promedio lo poníamos como X con una rayita arriba. ¿Sí? Ahora, de alguna forma, eso de qué tan cerca están los datos del promedio, me está diciendo si los datos están más dispersos o están menos dispersos. ¿Sí? Cuando alguien nos dice, por ejemplo, nosotros, che, qué disperso que estás hoy, ¿no? ¿Qué significa ahí? Estamos con la mente en otro lado, menos en el lugar donde estamos. ¿Está bien? Yo a veces para visualizar esto de la dispersión me imagino esos dispositivos que uno le pone a la manguera para regar las plantas que lo girás y a veces te sale un chorro así con un ángulo re lindo y te salen todas las gotitas finitas o le das un chorro recto, súper potente. Bueno, eso es para mí visualizarlo de esa forma también eh, lo podemos imaginar, ¿sí? Menos dispersión es el chorro ese directo, potente y recto, y el disperso sería el otro que son con las gotitas más finas, pero que me barre un ángulo o un espacio mayor. ¿Está bien? Entonces, para poder visualizarlo también lo podemos ver de esa manera. Entonces, recuerden siempre que las palabras siempre están diciéndonos algo, ¿sí? Pregúntense, qué me quiere decir la palabra dispersión? ¿Qué entiendo yo con dispersión? Y seguro que van a encontrar alguna relación con lo que nosotros vamos a ver acá en matemática. Bueno, entonces, el desvío estándar, fíjense que está relacionado con el promedio, ¿sí? Es decir, que nosotros vamos a tener que usar el promedio para calcular el desvío estándar. Ahora, ¿qué significa esto de obtener un valor de qué tan cerca están los datos con respecto al promedio? Lo que tenemos que hacer en este caso es al promedio, ¿sí? Vamos a separarlo en pasos. El primer paso es al promedio le restamos cada uno de los datos por separado. ¿Sí? Vamos al ejemplo que nosotros teníamos acá arriba. Vamos a agarrar eh, ¿cuál podemos agarrar? Vamos a agarrar este, en el que nosotros teníamos 5 datos. Tenemos 5, 7, 8, 8 y 10. Ejemplo, tenemos 5, 7, 8, 8 y 10. ¿Sí? Ese es nuestro conjunto de datos, nuestra muestra. Entonces,
lo que nosotros tenemos que hacer primero es calcular el promedio, ¿sí? Calculamos el promedio. ¿Cuánto nos da en este caso el promedio? A ver, che, hagamos las cuentas. Tenemos 5 más 7 más 8 más 8 más 10 dividido 5. 7,6. Sí. Perfecto. Ese es el promedio, ¿sí? Ahora fíjense, acá en el primer paso, lo que me están diciendo es, bueno, yo a este valor del... Pero- Sí, Estos números hermanos, ¿por qué lo dividí por la cantidad de datos que tengo, que son 5, ok, ¿sí? gracias. Esto que está acá es 5 más 7 más 8 más 8 más 10. Acá cuando hagan esta cuenta en la calculadora, pongan los paréntesis. Pongan los paréntesis. Dividido 5. Claro, Claro, claro. Porque si vos pones en la calculadora directamente, pones 5 más 7 más 8 más 8 más 10 dividido 5, ¿qué entiende la calculadora ahí? Siempre la calculadora va a resolver primero la multiplicación o la división, que son las operaciones como más fuertes, si quieren. Son más fuertes que la suma y que la resta. Entonces la calculadora primero va a ser 10 dividido 5, que le da 2. Después hace 2 más 8, 2 más 8, 2 más 7 y 2 más 5. ¿Y eso cuánto te da? ¿Te da 30? A ver, 2 más 16 más 7 más 5. Claro, eso te da 30. Tal cual. ¿Sí? Entonces fíjense qué tremenda diferencia. Ya eso les tiene que llamar la atención, porque vos, lo que nosotros tenemos que pensar acá, y eso a mí siempre lo que me interesa, es que ustedes se acuerden más que eh, mecánicamente de las cosas, del concepto. ¿Qué me quiere decir el promedio? El promedio tiene que ser un valor que esté razonablemente dentro de los valores que yo ya tengo. El 30, si a mí me da un promedio que me da 30, ya esto me tiene que llamar la atención. Pero ¿cómo puede ser que me dé 30 si mis valores son 5, 7, 8, 8 y 10? Hay algo que está raro ahí. ¿Se entiende? Ahí el promedio me tiene que dar entre 5 y 10, eso seguro. No me puede dar Profe, ni más chico ni más grande. Sí, tiene que dividir el resultado de la suma. claro, exactamente. Entonces, cuando ustedes usan la calculadora, lo que primero hacen es abrir un paréntesis. Abren un paréntesis, ponen todos los numeritos que suman, cierran el paréntesis y después ponen dividido 5. Exactamente. Entonces ahí la calculadora entiende, ah, bueno, ¿hay algo más fuerte que la multiplicación y la división? Sí, lo que está entre paréntesis. Lo que está entre paréntesis es lo que primero tengo que hacer. O sea, la calculadora dice, bueno, sumo todo lo que está dentro de paréntesis en este caso y después recién lo divido. Y ahí me da el valor correcto, que es el 7,6. Bien, a ver cómo venimos de tiempo. Nos quedan 8 minutos aproximadamente. Vamos a tener que abrir otra reunión. Que ya se las voy pasando porque esto es... Ahí en el chat les copié el link para la siguiente reunión. Eso ténganlo a mano ahí. Cópienlo en el WhatsApp, en algún lado para que les quede. Porque se va a cerrar y tenemos que seguir en el otro, en ese otro link. ¿Sí? Si hay alguien durmiendo, por favor, que se despierte. Nos quedan 7 minutos. Bueno, entonces tengan cuidado cuando calculan el promedio con la cuenta. ¿Sí? Entonces, bueno, volvamos. Entonces, el primer paso que tengo que hacer para calcular eh, este desvío estándar es a todos los valores, perdón, al valor del promedio, le tengo que restar cada uno de los datos por separado. Bueno,
¿Qué significa eso? Y que entonces yo tengo que hacer al promedio, le tengo que restar mi valor x1, que era, ¿se acuerdan? Era el 5. Este era mi x1, el 7 supongamos que es mi x2, mi x3, mi x4 y mi x5. Ya sé que antes lo llamé distinto, pero bueno, no importa. Supongamos que lo tenemos ordenados así. Entonces tengo que hacer el promedio menos el primer dato, el promedio menos el segundo dato, el promedio menos el tercer dato, el promedio menos el cuarto dato y el promedio menos el quinto dato. En el primer caso vamos a tener 7,6 menos 5. En el segundo vamos a tener 7,6 menos 7. En la tercera cuentita es 7,6 menos 8. La cuarta y la tercera cuenta, fíjense que son iguales, 7,6 menos 8, las dos. Y la quinta es 7,6 menos 10. ¿Sí? ¿Esto cuánto nos da? 7,6 menos 5, 2,6. 7,6 menos 7 es 0,6. 7,6 menos 8 es menos 0,4. Este de abajo también, menos 0,4. 7,6 menos 10 es menos 2,4. ¿Sí? ¿Hice bien la cuenta ahí? ¿No metí la pata? ¿Cómo? Bien, perfecto. Bueno, como se nos está terminando el tiempo, quedan 5 minutitos, yo diría que nos pasemos ya directo al otro link. Eh, bueno, seguimos entonces con este cálculo de el desvío estándar o la dispersión, que tiene varios pasitos, ¿sí? Es importante que cada paso vaya quedando claro. Entonces decíamos que el primer paso es simplemente, una vez que nosotros tenemos calculado el promedio, se escucha bien, está todo, sigue igual que antes, ¿no? Yo no veo la pantalla. Claro, si yo no comparto la pantalla, no la van a ver. Compartir, compartir. Bien, ¿Le puedo hacer una pregunta? puede. Porque en la fotocopia del cuadernillo dice como que hay que hacer la cuenta de el dato que yo tengo, por ejemplo, ahí en X1, sería X1 menos el promedio. Bueno, ¿Ves? también vale. También vale porque el segundo paso me soluciona todo eso de si hacer el promedio menos el dato o el dato menos el promedio. Y ahí vamos. No, está bien, está bien. Entonces, fíjense que acá, si yo hago el promedio menos el dato, ¿sí? Yo voy a tener que, por un lado voy a tener valores positivos y por otro lado voy a tener valores negativos. Si hago el dato menos el promedio, me queda invertido. Lo que me van a quedar negativos son estos dos primeros y lo que me van a quedar positivos son estos tres últimos. ¿Sí? Y ahí viene el segundo paso, que es elevar al cuadrado, elevar al cuadrado, cada una de las cuentas del paso 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Puesto en forma genérica, tengo el promedio menos el primer dato al cuadrado, chiqui chiqui, el promedio menos el segundo dato
al cuadrado, el promedio menos el tercer dato al cuadrado, el promedio menos el cuarto dato al cuadrado y el promedio menos el quinto al cuadrado. Entonces, ¿qué se soluciona con esto de poniendo al cuadrado? ¿Qué me desaparece? Claro, exactamente. Cualquier número elevado al cuadrado, sea positivo, sea negativo, me devuelve siempre un número positivo. O sea que cuando yo elevo al cuadrado un número, eso es independientemente del signo que tenga ese número. El resultado siempre va a ser positivo. Entonces acá teníamos 2,6 al cuadrado, acá tenemos 0,6 al cuadrado, acá tenemos menos 0,4 al cuadrado. Fíjense acá de nuevo el uso de los paréntesis, muy importante, ¿sí? El 0,4 con su signo negativo tiene que estar adentro del paréntesis, porque acá nos puede pasar lo mismo que por ahí nos pasó con el cálculo del promedio. Si yo pongo en la calculadora menos 0,4 al cuadrado, la calculadora entiende que lo único que está al cuadrado es el 0,4, ¿sí? Entonces esto me va a dar un valor que va a ser negativo, porque el 0,4 está bien, es un número positivo, pero con el menos este que me quedó acá colgando, me va a devolver un número negativo. Así que ojo con eso. De nuevo hacemos uso del paréntesis. Menos 0,4 al cuadrado y menos 2,4 al cuadrado. Bueno, ¿viste? Ya iba a cometer el error que les estaba diciendo. Menos 2,4 al cuadrado. ¿Sí? Eso lo pueden hacer con la calculadora. A ver, che, primero. El primero me da 6,76. El segundo, 0,36. muchas gracias, 0,36. Acá el cuarto y el tercero que son iguales, ¿cuánto me da? 0,16. Y el último, 5,76. Puse por menos. ¿Cómo? ¿No sería menos? No. La Acuérdese, respuesta. acuérdese que cualquier número, sea positivo o negativo, si yo lo elevo al cuadrado, me devuelve un número positivo siempre. ¿Sí? Ah, Fíjate que, ¿qué tengo acá? Este menos 2,4 al cuadrado, ¿qué significa hacer esto? Es menos 2,4 por menos 2,4. En el fondo es eso. ah, gracias, profe. Acá lo que tengo es que menos por menos me queda más. ¿Sí? Y 2,4 por 2,4 es 5,6, 76, perdón. ¿Está bien? Así que con eso tengan mucho cuidado. Por eso yo les decía al principio que acá es como que la materia toma un punto de inflexión en cierta medida porque ya los cálculos requieren eh, mucha concentración a la hora de hacer las cuentas, porque siempre hay algún menos dando vuelta, algún paréntesis, entonces esto tienen que hacerlo cuidadosamente. Después cuando ya hagan un par de ejercicios, ya eso lo van a ir haciendo más rápido, pero al principio vayan teniendo cuidado con eso. Bien, entonces bárbaro, lo que nosotros tenemos acá de alguna forma es las distancias o las separaciones que hay entre el promedio y cada uno de los datos elevado al cuadrado, ¿sí? Volvamos al ejemplo este que teníamos, vamos a este, por ejemplo, a este que teníamos acá. Todas esas cuentitas que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Supongamos que este es mi x1, este es mi x2, este es mi x3, x4, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Cuando estamos restando el promedio con esos valores, ¿sí? Lo que estamos haciendo es calculando esta distancia, ¿sí? Cuando hago el promedio menos el x4, obtengo esta distancia que yo puse acá con la barrita. Cuando hago el promedio menos el x3, obtengo esta barrita que está acá. Esa distancia. Cuando la hago con el x2, obtengo esta distancia. ¿Se entiende que lo que estamos haciendo es siempre calculando a qué distancia está el dato del promedio? ¿Sí? Lo que estamos haciendo es
Bueno, eso justamente. A cada una de esas distancias, claro, para que no nos dé un número negativo, lo elevamos después al cuadrado. Entonces el próximo paso es decir, bueno, yo ya tengo cuál es la separación elevada al cuadrado de cada uno de los datos respecto al promedio. ¿Sí? Y volvamos un poco a la definición, que ahí la compañera dijo tan acertadamente. Acá me dice, esto que está acá, el desvío estándar, me dice qué tan cerca es, cuando, fíjense la palabra cerca, ¿no? ¿Qué tan cerca? Esto ya me está hablando de una distancia. ¿Sí? Cuando hablamos de cercanía o de lejanía nos estamos refiriendo a una distancia. ¿Qué tan cerca están los datos del promedio o respecto al promedio? ¿Sí? Lo que nosotros hicimos fue calcular todas esas distancias. Y para saber, de alguna forma, cuál es el promedio de todas esas distancias, el tercer paso consiste en sumar todos los valores del paso 2, el que acabamos de calcular, dividirlos por la cantidad de datos que en nuestro caso, acuérdense que la cantidad de datos estaba simbolizada por la letra n mayúscula, en nuestro caso ese n es igual a 5. Y por último, aplicar la raíz cuadrada. ¿Sí? Entonces fíjense, en el paso 2 lo que nosotros tenemos de alguna forma son todas las distancias elevadas al cuadrado que yo tengo de todos los datos respecto del promedio. Si yo todas esas distancias, ¿sí? Volvamos acá, estamos, acá. Todas estas distancias que yo voy obteniendo, que son así, como si fuesen barritas, ¿sí? Después de este lado voy a tener de nuevo también otras distancias, ¿sí? Si yo esas distancias que están elevadas al cuadrado, las voy sumando, ¿sí? Las sumo y divido después por la cantidad de n, lo que estamos haciendo de alguna forma es como un promedio de todas esas distancias elevado al cuadrado. Fíjense la similitud que nosotros tenemos cuando calculábamos el promedio al principio. ¿Qué decíamos? Y sumamos todos los datos y después los dividimos por la cantidad de datos que tenemos. Bueno, acá estamos haciendo lo mismo. Estamos sumando todas las distancias al cuadrado y dividimos por la cantidad de los valores que tenemos. ¿Cómo sería esto? Entonces este tercer paso que ya me da el desvío estándar, ¿sí? El S. Es decir, yo tengo que hacer X. Esto ya lo pongo primero en forma simbólica y después lo ponemos con los datos que nosotros tenemos. Lo que me está diciendo el tercer paso es, bueno, todo lo que yo calculé anteriormente, lo sumo, ¿sí? O sea, lo que estoy haciendo es, al promedio, le resto el dato, a ese valor lo elevo al cuadrado, hago lo mismo con todos los datos, 5 ahí, tic, tic, 5, lo elevo al cuadrado, y ahora me dice, bueno, a todo eso, todos esos valores que calculaste en el paso 2, los sumás, y acá tiene que haber una line, perfecto, ping, los sumás, y lo dividís, acá dice dividirlos,
¿sí? O sea, primero los sumamos, después los dividimos, ¿por qué cosa? Por la cantidad de datos que tenemos, por n, esto lo voy a poner en forma simbólica, y por último, acá puse últimos, no sé por qué puse últimos, y por último aplicar la raíz cuadrada. La raíz cuadrada es a todo esto que está acá, ¿sí? Una vez que yo hago toda esa cuenta, le aplico la raíz cuadrada. Chin. ¿Está bien? Simbólicamente lo que tengo que hacer es esto que está acá. Y esto me da el valor de la dispersión o del desvío estándar. Entonces, bueno, vamos a aplicar esto que nosotros lo tenemos acá de manera simbólica, vamos a aplicarlo con el ejemplo que estamos trabajando. Entonces, el primer valor este que nosotros tenemos acá, x menos x1 al cuadrado, ¿cuánto nos daba eso? Acá, habíamos dicho que era, 6,76. claro, 6,76. Ustedes me los van cantando si yo no voy subiendo y bajando. 6,76, perfecto. Más, el segundo, ¿cuánto nos da? 0,36 más 0,16 más 0,16 más 5,76. ¿Sí? Acá, bueno, tendríamos que poner un corchete si quieren. Un corchete es lo mismo que un paréntesis, ¿sí? Para que no nos pase de nuevo lo que nos había pasado antes de que la calculadora entienda lo que nosotros le queremos decir, ¿sí? Entonces, una vez que sumo todos esos valores, ahora lo divido por la cantidad de datos que tengo, que ¿cuántos son? 5. 5. ¿Sí? Y a todo eso ahora le calculo la raíz cuadrada. ¿Cuánto me da la suma que está dentro del paréntesis? Ay, yo ya hice todo, pero a mí me da la cuadrada de Bueno, pero vamos un paso más atrás. Tengo 6,76 más 0,36 más 0,16 por 2 más 5,76. Eso me da 13,2. 13,2 dividido 5 y a eso la raíz cuadrada. Bueno, 13,2 dividido 5 me da 8,592. ¿Sí? A mí me dio 2,64. Sí, no sé qué hice yo acá. Ah, mira. Sí, 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 sí. 2,64. ¿A que no saben qué error cometí? No pusiste paréntesis. Exactamente. Muy bien. Exactamente. Ups. Bien. Entonces, ¿cuánto nos da? 2, ¿cuánto era? 2,64. 2,64. Perfecto. ¿Sí? Muy bien. Y me falta la raíz cuadrada. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 2,64? 1,62. 1,62. ¿Queda ahí clavado o hay más decimales? No, no, hay más. ¿Cuántos son los números que siguen? ¿Muchos? Sí, pero el siguiente es un 4. El siguiente es un 4. Bueno, tal cual. Lo podemos dejar ahí en 1,62 tranquilamente. ¿Sí? Vamos a borrar este. Bien. Entonces, esto que obtenemos acá es el valor del desvío estándar. ¿Sí? Que me dice cuán separados están en promedio los datos respecto de la media aritmética, respecto del promedio. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos cómo es la idea del cálculo y qué significa la dispersión?
Muy bien. O sea que a mayor diferencia entre valores y promedio, mayor dispersión hay, digamos. Exactamente. Tal cual. Tal cual. Cuanto más grande sea el número, ¿sí? Más dispersos van a estar, o sea, más separados van a estar los valores respecto del promedio, ¿sí? Volviendo de nuevo a nuestro ejemplo, fíjense, en este caso y en este otro caso, ¿cuál de los dos conjuntos tendrá una dispersión más grande? ¿Este o este? Claro, el primero. Esto ya lo estamos viendo. Si ustedes también, esto de dibujarlo, graficarlo, si lo pueden realizar para visualizarlo, también es una gran ayuda. En el aula virtual está esto del GeoGebra para que ustedes puedan verlo también. Eso está muy bueno para que jueguen y vayan moviendo ahí. Eh, la verdad que de mucha ayuda. A mí por lo menos me sirve para visualizarlo y tener un poco más claro el concepto, ¿no? Porque a veces uno lee las cosas o lee la fórmula y dice, ¿esto qué me está diciendo? Bueno, entonces los grafiquitos, y en particular el GeoGebra, que es una aplicación muy poderosa, nos ayudan a verlo de otra forma. Entonces, claro, evidentemente ya sabíamos nosotros de antemano que este grupo, ya con analizar el rango de alguna forma ya estábamos intuyendo, ¿no? Que la dispersión en este caso es bastante más grande que acá, ¿sí? En definitiva, la dispersión S, una manera también en que ustedes la van a encontrar de alguna forma explicada y que la profe lo explica en uno de los videos y que está también muy bueno para tenerlo en cuenta, es la siguiente. ¿Sí? Nosotros tenemos la recta numérica, ¿no? Entonces supongamos que acá tenemos el valor del promedio, ¿sí? Y bueno, acá supongamos que tenemos el x1, acá tenemos el x2, acá tenemos el x3. Bueno, yo no sé por qué no lo estamos haciendo con los valores que ya tenemos, para qué me voy a andar complicando. El x, el promedio, ¿cuánto nos da a nosotros? En este caso, nos daba 7, ay, 7,6, perfecto. 7,6. 7,6. Teníamos un valor que era 7, ¿no? Dos valores, perdón, que eran 8. Si esto es 0, a ver, 0,6, el 8 va a estar por acá, más o menos. Estoy tratando de hacerlo a escala. Esto es el 8. ¿Qué otro? Teníamos el 5, ¿verdad? Si esto es 1, más o menos acá está el 6. Y por acá va a estar el 5. Y después teníamos el 10. Más o menos por acá va a estar el 10. ¿Sí? Acuérdense que acá el 8 está dos veces. ¿Sí? Entonces, lo que suele hacerse acá para poder ver esta cuestión es, fíjense, el promedio me da 7,6. Estamos parados acá en 7,6. El desvío estándar me dio 1,62. Eso significa que si yo me corro 1,62 para allá, voy a tener una barrita de este tamaño, ¿sí? 1,62, ¿sí? Sumándole al promedio. Y si me corro para el otro lado, 1,62 más o menos, voy a llegar a este valor, más o menos. Este valor, fíjense que si yo hago el promedio más 1,62, ¿cuánto me da eso? 9,22. 9,22. Perfecto. Y si hago el promedio, 7,6 menos 1,62, ¿cuánto me da?
5,98. 5,98. ¿Sí? ¿Qué me está diciendo la dispersión, el desvío estándar en este caso? Que la mayoría de los datos caen, ¿sí? O están entre 5,98 y 9,22. ¿Lo podemos verificar nosotros a eso? ¿Cuántos datos tenemos entre 5,98 y 9,22? De los datos de la muestra. Claro, tenemos 3 datos, exacto. Tenemos el 7 y tenemos el 8, 2 veces. O sea que la mayoría entonces de los datos caen en ese rango. ¿Sí? Si quieren. Rango de dispersión. Y hay dos valores que no, que me caen afuera, que son justamente en este caso el 5 y el 10. ¿Sí? Esos dos están fuera del rango de dispersión. Siempre nosotros en una muestra vamos a tener algunos valores que me van a caer afuera del rango de dispersión. Pero la mayoría está comprendido sí o sí en ese rango. ¿Sí? Esa es otra manera de poder visualizar también qué significa esto de la dispersión o del desvío estándar. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto? ¿Cuál es la idea? Sí, profe, sería ver cuán Bien, todavía no llegamos a esa parte. Ahí vamos. Para hablar de homogeneidad o de cuán pareja es una muestra, el desvío estándar me puede ayudar a intuir más o menos cuál es el desvío estándar, em, si es una muestra es homogénea o no, me puede ayudar un poco. Eh, pero la herramienta que me termina dando con certeza cuál muestra es más pareja o más homogénea, ¿sí? ¿Qué significa eso? Y que de todos los datos de una muestra son parecidos entre sí. Eso significa que sea homogénea o que sean parejos. La herramienta que me da eso, bueno, es la última que nos queda por ver acá, que es el coeficiente de variación. ¿Sí? Que me dice cuán pareja u homogénea es la muestra. ¿Sí? O cuán parecidos, si quiere, son los datos entre sí. Entonces, cuando uno usa el coeficiente de variación o el desvío estándar, acuérdense que, ¿no? Retomando un poco lo que decíamos al principio, el, el desvío estándar lo que me está diciendo es, ¿el promedio es representativo de la muestra? ¿Sí? Acuérdense que el promedio por sí solo mucho no nos decía, así como el resto de las medidas de tendencia central. No podíamos asegurar si esos valores eran representativos de un conjunto de datos. Ahora, con el rango, con la dispersión, sí podemos llevar, digamos, o ser un poco más finos en ese discernimiento de decir, bueno, el promedio, en particular el promedio, es más o menos representativo. Si el rango de dispersión, eh, cuanto más pequeño sea, bueno, más representativo va a ser el promedio de ese conjunto de datos. Pero cuando hablamos de si los datos son parejos entre sí o si la muestra es homogénea, tenemos que apelar a este coeficiente de variación, sí o sí. Este coeficiente de variación, bueno, lo más complicado ya lo pasamos, gente. Ya la turbulencia del viaje ya pasó, ¿sí? Que es el cálculo del desvío estándar. Si ustedes entendieron eso, ya el cálculo del coeficiente de variación no es nada. ¿Por qué?
Porque el coeficiente de variación es el desvío estándar dividido el promedio. ¿Sí? El desvío estándar a nosotros nos da, ¿cuánto nos daba? 1,62. Muchas gracias, 1,62. Y el promedio era 7, 7,6. 7,6. Perfecto. 7,6. ¿Cuánto me da esta cuentita? 0,21, 31, 57, 89, 47, 36, 84. Lo podemos redondear a 0,21. ¿Sí? Ya con 2 decimales yo estoy contento. Entonces el coeficiente de variación me termina dando en este caso 0,21. ¿Sí? Ahora bien, lo que de alguna forma nosotros tenemos que ver acá es que cuanto más cercano sea el numerito, el coeficiente de variación, más homogénea va a ser la muestra. ¿Sí? Cuanto más cercano a 0 sea este valor, más homogénea será la muestra. ¿Sí? A veces, este coeficiente de variación suele expresarse en porcentaje. ¿Sí? La forma de representarlo puede ser esta, o si a ustedes les piden el coeficiente de variación en porcentaje, simplemente lo que tienen que hacer, este numerito, ¿por qué lo tienen que multiplicar? Claro, exactamente. Entonces el CB acá en porcentaje es lo mismo que tenemos arriba, pero por 100. Y eso me da, si yo al 0,21 multiplico por 100, me termina dando 21%. ¿Sí? Podemos decir ahí que la muestra tiene una variación de un 21%. También es otra forma de verlo. ¿Sí? De alguna forma, bueno, lo que estamos viendo es, fíjense que lo que nosotros tenemos en el coeficiente de variación es el cociente, la razón entre el desvío estándar y el promedio. ¿Sí? Si nosotros desglosamos, sí, Ahí diga. dice, cuanto más cercano a 1 sea este valor. No, a 0, ahí dice 0, perdoná. Sí, parece que dice 1. Listo. Porque me quedé haciendo las cuentas y dije, si es 1, tendrías una variación de 100%. Claro, tal cual. No, no, está bien, gracias por el comentario. Sí, cuanto más cercano a 0, cuanto más chiquito sea ese valor, mejor. Más homogéneo va a ser. ¿Sí? Entonces, revisemos esta expresión que nosotros tenemos acá. Lo que yo tengo en el fondo, este coeficiente de variación, si tomamos esta parte, lo que estoy diciendo es que el desvío estándar de alguna forma es el 21% de lo que se me está alejando la muestra con respecto al promedio. ¿Sí? Es esa relación. Fíjense que el coeficiente de variación es una relación. ¿Sí? Es un cociente entre dos valores. Y cuando yo tengo una división entre dos valores, me está dando cuál es la relación entre esos dos valores. ¿Sí? ¿Cuál es el factor que los relaciona? Y en este caso, el factor que me relaciona esos dos numeritos se llama coeficiente de variación y lo puedo expresar tanto como una simple razón, ¿sí? Un número con coma, o con un porcentaje, como en este caso. Ahora, ¿se entendió cómo es la cuestión? Simple, en este caso no hay mucha complejidad, me parece. Pero ustedes me dirán. El profe escribe con el pie.
Cuanto más cercano a cero sea este valor, más homogénea será la muestra. Eso dice. Sí. Mm, Y hay uno que habla que hay dos desviaciones de Martín y Pablo ujú. y pregunta, ¿podemos afirmar eh, es menor que la desviación que presentan los valores de Pablo? Es menor que entonces, ¿podemos afirmar que Martín presenta una concentración de glucosa más pequeña que Pablo? Claro. O sea, solo con la desviación. Sí. Ahí vos tenés que decir, no, no puedo asegurarlo. ¿Por qué sería? Porque, bueno, porque las muestras a veces eh, hay ejemplos en los cuales nos podemos llegar a encontrar que los desvíos estándar o las dispersiones de algunas muestras sean más chicos que otras, pero sin embargo, después cuando uno va a caracterizar y ver si esos datos son homogéneos entre sí, nos damos cuenta que la muestra que por ahí tiene mayor dispersión, en verdad los datos son más parejos entre sí. Ah, por ejemplo, que del 229, Sí, ya todos tienen 35. claro, Parejos, pero exacto. todos tienen lo mismo. Sería eso. Sería eso, sería eso. Nosotros solamente con el desvío estándar no podemos garantizar si la muestra es homogénea o no. Sí o sí tenemos que calcular el coeficiente de variación. Sí o sí. Hay un solo caso en que sí el desvío estándar nos permite saber si una muestra es más homogénea o no. Y el único caso donde eso sucede es cuando yo tengo muestras con el mismo promedio. Si ahí en el ejemplo que vos estás calculando de Martín y Juan era, bueno, si vos el promedio de Martín y Juan te daban igual, entonces con el desvío estándar sí podés decir cuál es más homogénea que la otra. Pero solo en ese caso. Bien, perfecto. Entonces, para andar evitando esa cuestión de hablar de homogeneidad, teniendo en cuenta la dispersión, vamos a la herramienta que ya nos dice directamente cuál es más pareja o cuál es más homogénea, directamente. Ni nos enrosquemos, calculemos el coeficiente de variación y chao, ¿sí? Entonces, ese ejercicio que estaba comentando la compañera son los ejercicios típicos donde uno lo que hace en el fondo es comparar dos muestras, ¿sí? Tiene dos conjuntos de datos separados, bueno, en ese caso uno correspondía a Juan y otro correspondía a Martín, y calculan por separado el promedio, el desvío estándar y el coeficiente de variación, ¿sí? Esos son los ejercicios típicos que se van a encontrar en el examen después, ¿sí? Va a haber dos muestras y en esas dos muestras ustedes tienen que eh, determinar el coeficiente de variación, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, ¿no? Vamos a decir, bueno, para Juan, ¿no? Ya acá estoy poniendo un ejemplo, no quiere decir que sean estos los datos. El coeficiente de variación nos dio 0,03 y para Martín, por ejemplo, el coeficiente de variación nos dio 0,103. Entonces, ¿cuál es más homogéneo en este caso? ¿Están todos de acuerdo con eso? Claro. Ustedes cuando resuelvan, hagan las cuentas y calculen los coeficientes de variación de las dos muestras, dicen, bueno, ¿cuál de los dos es más cercano a cero? ¿Sí? ¿Cuál de los dos valores es más pequeño, si quieren? Bueno, en este caso, el coeficiente de variación más pequeño es el de Juan, ¿sí? Que traducido en porcentaje, el coeficiente de variación de Juan
quieren, el porcentaje, es del 3% y el coeficiente de variación de Martín en porcentaje es del 10,3%. ¿Está bien? Entonces, solo con el coeficiente de variación, ¿sí? Excepto en un caso muy particular, que es cuando el promedio de las dos muestras sea iguales, salvo, ¿sí? En ese caso, el coeficiente de variación siempre es el que me va a decir cuál de las dos muestras es la más homogénea. ¿Sí? ¿Quedó claro más o menos cómo es esto? Bien. Bueno, esto está, como ya les comentaba antes, también explicado con un videíto por parte de una de las profes. eh, que también lo pueden chusmear. Yo tenía acá. Bueno, les quería mostrar un ejemplo que no sé dónde lo puse ahora. ¿Dónde quedó? Bueno, no sé dónde quedó. Pero en fin. Fíjense, eh, todo esto que nosotros tenemos acá está también en el cuadernillo explicado detalladamente. Bueno, acá está el ejemplo de Juan y de Martín. Está detallado todo lo que acabamos de ver recién. Fíjense que esto, bueno, esto yo no lo dije, pero esta es la expresión simbólica del el coeficiente, perdón, el desvío estándar, ¿sí? Fíjense que en el desvío estándar nosotros en algún momento teníamos que hacer una suma, ¿sí? En el tercer paso, nosotros tenemos que sumar todos estos valores que habíamos calculado en el paso 2, que es esto que está acá. Esto que escrito en forma simbólica, ¿sí? Como para que haya ahí una unificación con el libro, es sumatoria desde i igual 1 hasta n del promedio menos el valor número i elevado al cuadrado, todo dividido n. Y eso la raíz cuadrada. ¿Sí? Así como pasaba con el promedio, que aparecía ese símbolo raro, esa m dada vuelta, bueno, acá podemos comprimir esta expresión que nosotros pusimos acá para el desvío estándar, también la podemos comprimir de esa forma. ¿Sí? No es necesario que se anden acordando así de esa forma simbólica, simplemente que, bueno, cuando vean ese símbolo significa que ahí hay cosas que se están sumando. ¿Está bien? Ahora, si alguien quiere tatuarse esta expresión o hacerse en una cartulina bien grande, de 1 metro por 1 metro, escribirla bien grande y pegarla en el techo de la habitación, cosa de que lo último que vayan a ver en el día sea esa expresión y lo primero que vean cuando se despierten sea esa expresión, bueno, estaría bueno también que hagan eso. ¿Está bien? ¿Se imaginan toda la habitación empapelada? Bueno. Así que bueno, gente, eh, hasta aquí sería eh, esto que vemos en esta semana 3, que tiene que ver con herramientas que nos permiten seguir manipulando, eh, manipulando en el sentido de trabajar, ¿no? No de manipular, de tergiversar información, sino de trabajar con datos, eh, que bueno, que nos ofrecen un poco más de confianza a la hora de, eh, de utilizar, por ejemplo, el promedio, ¿sí? O los valores de tendencia central. Así que bueno, damos por terminada esta clase.